Hola, bienvenidos a mi canal Aprendemos de Todo. En este video voy a explicar qué es un esquema. Vamos a ver también, según tres tipos de definiciones, según el latín, según la Real Academia Española, según la psicología, que es un esquema, y vamos a ver las clasificaciones de los esquemas. Bien, según el latín, esquema significa sistema, según el latín. Según la Real Academia Española, el esquema es una representación gráfica o simbólica de cosas materiales o inmateriales, una idea o concepto que alguien tiene de algo que condiciona su comportamiento. Por ejemplo, si yo a una persona le digo banco, acá tengo mejor a dos personas, les voy a decir la palabra banco. Esta persona va a representar mentalmente el banco. ¿Por qué? Porque es donde va a cobrar. Y esta persona no, va a representar el banco donde se sienta todos los días a estudiar, por ejemplo en la escuela. ¿Sí? Si bien el símbolo es el mismo, banco, varía la representación del esquema que tiene cada sujeto. ¿Sí? Por eso dice que es una representación gráfica. Gráfica cuando es un elemento, una imagen, o simbólica cuando son palabras o proposiciones. Por ejemplo, tengo que ir al supermercado, ¿sí? De cosas materiales o inmateriales, una idea o concepto que alguien, o sea, una persona, tiene de algo que condiciona su comportamiento. Recuerden que está ligada a la percepción también. Bien, ahora vamos a ver según la psicología, que es la parte que nos interesa porque lo asociamos a la educación. ¿Qué nos dice la definición de psicología? Pues nos dice lo siguiente. Tenemos a la persona, ¿sí? Esta persona va a percibir, va a recibir estímulos varios de la realidad en que vive, o el medio ambiente, o el entorno social, etc. Pero a su vez esta persona tiene creencias, también tiene pensamientos, también tiene acciones, sentimientos. Todos estos son esquemas. Y en base a toda esta relación produce una interpretación. Por ejemplo, una persona un día andando en bicicleta se cayó a una acequia, ¿sí? Por lo tanto tiene como una interpretación de esa acequia como negativa, como que en su momento le causó dolor. Por lo tanto, cuando pase por un puente se va a alejar o se va a fijar bien en no volverse a caer. Tiene una interpretación general. ¿Por qué? Porque está relacionando en su estructura mental o estructura cognitiva lo que ya le sucedió con la realidad que está en ese momento e interpreta. ¿Sí? Bien. Y la definición exacta es la siguiente, de psicología. Esquema.
son entidades cognitivas organizativas, conceptuales o complejas, compuestas de unidades más simples que contienen nuestro conocimiento de cómo se estructura y organizan los estímulos del medio. O sea, acá vemos como partes de la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget. ¿Por qué? Porque nosotros, en base a esta realidad que vivimos, es cómo nos comportamos. Por ejemplo, si tengo que ir a estudiar, ¿sí? Tengo una forma de vestirme que no es la misma que si tuviera que ir a hacer deporte, ¿sí? O no puedo ir a hacer deporte con taco alto, por ejemplo. Eso es una forma de organización de la estructura cognitiva para un comportamiento coherente, ¿sí? Por eso dice, son entidades cognitivas, organizativas, conceptuales o complejas, compuestas de unidades más simples que contienen nuestro conocimiento de cómo se estructura y organizan los estímulos del medio. O sea, esto tiene un proceso. Por ejemplo, si tengo esquemas motrices, ¿sí? De aprender a caminar, este esquema va a ir de lo más simple a lo más complejo a medida que se vaya desarrollando, y luego de caminar, el niño de 1 año va a poder correr, ¿sí? Porque va a crear esquemas espaciales de motricidad. Luego de correr va a poder saltar, por ejemplo, con 2 pies o con 1 pie. Y así sucesivamente. Bien, espero que les sirva. Próximo video, clasificación de esquemas. Hay 2 tipos de clasificación. Una por Piaget y una según la psicología. Espero les sirva. Si te sirvió, regálame un me gusta y suscríbete. Gracias.